Comer, bailar, danzar, cantar, reír, amar, todo esto es cultura. ¿Cómo prosperar y ser abundante a través de ella? Vamos a platicar con Víctor Agüero. Él es director del Centro Cultural Cárdenas Tabasco y también es profesor y amante de la cultura desde muy temprana edad. Tenemos el honor de platicar con él justo de este gran tema que ha sido toda su vida, su trayectoria, creo yo, hasta este momento, y del cual vamos a encontrar y escuchar de viva voz claves muy puntuales para vivir un desarrollo personal a través de la cultura. Ya comenzamos. Muy bien, y como se los prometí, aquí estamos ya con el maestro Víctor Agüero, quien ya tiene algunos años que tengo el gusto y el placer de conocer, sobre todo en su forma de pensar, su forma de desarrollarse en un ámbito que para mí es primordial y que creo, Víctor, no sé tú, ¿qué nos puedas decir en base a tu experiencia, que es la cultura, lo es todo? Por supuesto. Bueno, primeramente agradecerte esta oportunidad de charlar sobre algo tan interesante como lo es el ámbito de la cultura. La cultura lo es todo. Lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, lo que comemos, cómo nos vestimos, todo tiene que ver con nuestra cultura. Cuando hablamos de fomentar la cultura, pareciera ser que estamos hablando de algo tan fuera de lo real, y no es cierto. Es tan simple, tan básico como fomentar lo que nosotros somos. Eso es la cultura, tan sencillo y simple como eso. O sea, la cultura no está fuera de nosotros, como si dijéramos, no quiero que esta comparación se vaya a tomar a mal, pero como si dijéramos Dios está allá afuera, cuando Dios está dentro de nosotros. Es correcto. O sea, al final de cuentas la cultura somos nosotros mismos. Nuestro comportamiento, la forma en cómo nos comunicamos, en cómo transmitimos un mensaje, una idea, un pensamiento. Por eso la poesía, el canto, el baile, la pintura, son manifestaciones artísticas que pertenecen a nuestra cultura. Por eso no en todas partes se pinta como se pinta, por ejemplo, en Tabasco. No en todas partes se canta como se canta en Tabasco. Porque se canta, se pinta, se escribe como corresponde a la cultura tabasqueña. Entonces es un asunto de identidad, de sentido de pertenencia. Eso es, y entonces la cultura está dentro de nosotros mismos, somos nosotros. No es algo tan lejano, tan fuera de lo común, es simple. Y es lo que me gusta, Víctor, porque platicando contigo, siempre que hacemos una interacción, yo veo Cárdenas en ti, escucho Cárdenas en ti, y pues ya eres una persona que por muchos que te conocen, que tiene gran trayectoria en este mundo, porque me comentabas o nos contabas que desde muy pequeño te gustó la parte artística de la vida cultural, pero que tú en tu vida, esto de la cultura ha sido como un semillero, un sembrar valores incluso en tus propias descendencias. Sí, de hecho, bueno, te comento, por ejemplo, mi bisabuelo le gustaba la declamación. Y entonces eso hizo que mi abuelo fuese un excelente declamador y además un excelente poeta. Le empezó a escribir poesía. Y eso hizo que mi padre fuera amante de la declamación. Yo recuerdo que cuando hacíamos viajes largos en el vehículo donde íbamos, mi papá comenzaba de pronto a declamar.
se iba manejando Qué padre. a declamar Sí, y qué todos nos tendríamos que quedar callados. Ajá, Nadie podía hablar, ajá. ni reírse, ni decir nada, porque era faltarle al respeto a algo que para nosotros sabíamos era sagrado para mi padre, que era la declamación. Y entonces yo crecí escuchando poesía y declamando poesía. Yo desde los 6 años tuve la oportunidad de aprenderme mi primer poema. Se llama el Rin Rin Renacuajo, poema infantil a los 6 años, y desde ahí siempre que recuerdo mis participaciones en los concursos de declamación de la primaria, luego la secundaria, la preparatoria, a nivel municipal, estatal, a nivel nacional, representando a Tabasco. Entonces siempre para mí el tema de la poesía, de la declamación, iba muy pegadito a mi cultura, a la forma en cómo a mí me educaron, me formaron. Actualmente, por ejemplo, nos reunimos la familia de mi padre, que todos son declamadores, y entonces nos reunimos y en vez de cantar, declamamos. Y entonces nos callamos todos para escuchar a la tía que declama, y luego escuchamos al primo que declama, y escuchamos al sobrino que declama, y entonces la declamación se vuelve parte nuestra. Y yo decido a la edad de 16, 17 años empezar a buscar algo que se le parezca a la declamación, y encuentro al teatro. Y entonces comienzo a hacer teatro desde esa edad, desde los 16 años, y a los 18 me meto a estudiar en el Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes, y luego me voy a trabajar al ISSSTE Cultura como promotor cultural, y luego me vengo aquí a la Casa de la Cultura, Carlos Pellicer Cámara, y me voy de tumbo en tumbo dedicado al tema de la cultura. El tema de la cultura ha sido mi tema de toda la vida. Y me da gusto, por eso vamos a brindar con esta taza de té aquí. Estamos haciendo tomar té al maestro Víctor porque él es cafetero de hueso colorado. La verdad, sí. Y aquí le vamos a hacer probar este té oolong, que es un té muy rico, muy sabroso, que tiene una astringencia, y como el café es astringente un poquito, pues quise ver si a lo mejor le daba tono aquí al maestro. Enfiestado, un té que está un poco saborizado para darle más toque. Y es parte también de la cultura, maestro, lo que tomamos, los gustos que tenemos. Claro. Y por eso me da gusto tenerte aquí en este como primer corte que estamos haciendo de esta tercera temporada de Una Taza de Té Contigo, en tenerte aquí para completar esta ronda de pláticas y charlas, de 10 charlas con personas de aquí de nuestra zona, de nuestra región de Tabasco, que están aportando algo, algunos sigilosamente, otros quizás más expresos en las plataformas digitales, si lo que quieras, pero han ido sembrando semillas que ya están floreciendo, otras ya florecieron, otras van a empezar a florecer. Y tú, sin duda alguna, he visto cómo has ido sembrando. Este centro cultural, para los que no saben por ahí, se reactivó gracias a tu enérgica labor que hiciste cuando llegaste a esta parte de la cultura Cárdenas. Y eso hay que valorarlo. ¿Cómo ha sido ese trayecto de acá, de esa parte? Muchas gracias. Pues yo, mira, de entrada te diré que esta es prácticamente como mi última etapa, yo creo, en el servicio público. En el servicio público, yo no tenía ya pensado regresar nuevamente a la actividad cultural desde el servicio público. Y bueno, en el 2018 tengo la oportunidad, el presidente municipal en ese momento me invita a integrarme a su equipo, precisamente como coordinador de este centro cultural, que era un espacio muy bonito, pero estaba cerrado. Es decir, lo aperturaron, lo inauguraron y lo cerraron. ¿Por qué? No lo sé. La verdad es que es un espacio que da para mucho, y entonces cuando yo lo conozco por primera vez, tengo oportunidad de recorrer sus pasillos, sus espacios, yo digo, no, esto
esto no puede ser, este espacio tiene que ser deslumbrante. Y entonces comenzamos a generar un proyecto cultural que es muy sigiloso, como tú dices, muy sigiloso, pero con mucha certidumbre. Y comenzamos a no solamente a abrirnos a la parte de la difusión de la iniciación artística, sino meternos también a fomentar el teatro, la música, la danza, las artes plásticas como expresión. Hay en Tabasco una infinidad de grupos independientes que lo que están buscando es precisamente espacios donde proyectar su trabajo, ¿no? Y bueno, yo creo que el Centro Cultural logramos poco a poco irlo consolidando en eso. Lo escucho en la gente que me conoce y que no me conoce, escucho ya mucho decir, no, el Centro Cultural de Cárdenas es un espacio muy bonito, ¿no? Y porque la verdad es que en eso se ha convertido, en un espacio muy bonito. ¿Sí? Y hoy que estamos tú y yo platicando aquí afuera en el lobby tenemos un grupo de teatro que está ensayando para una presentación que tienen el día de mañana, y allá arriba tenemos alumnos que están tomando clases de pintura, de música, de danza, y bueno... Y aquí la exposición. Y la exposición está muy bonita, del maestro Mario Valenzuela, que la verdad es que yo me siento muy orgulloso del espacio en el que estoy. Después del trienio pasado, bueno, nuevamente la presidenta municipal me hace la distinción de invitarme una vez más a colaborar en este espacio, y pues yo lo hago con mucho gusto. La verdad que estoy muy, muy contento de hacer lo que me gusta hacer, porque además me pagan por hacerlo. Exactamente. Que eso es sumamente agradable. Tocaste un punto muy importante que fomentamos aquí en Una Taza de Té Contigo, o que promovemos, que es hacer lo que te gusta, para sentirte bien en mente, cuerpo y espíritu. ¿Tú te sientes ahorita equilibrado? ¿Cómo te sientes? E incluso después de haber vivido este transcurso de pandemia en donde se cerró todo. Me siento realizado. Fíjate que yo creo que la pandemia, sí es cierto, vino a impedirnos una continuidad en el trabajo presencial que traíamos, que era una dinámica muy, muy fuerte, pero no nos detuvo, porque entonces volteamos a ver hacia las redes sociales y comenzamos a hacer muchísimas cosas a través de redes sociales, a través de la página del Centro Cultural, y bueno, creo yo que hubo la continuidad, no lo que quisiéramos, hubiésemos querido hacer. No hay nada como estar aquí parado frente a una obra de arte, apreciarla, respirarla, admirarla, que verlo a través de las vías virtuales es otro rollo. Pero bueno, era lo que teníamos en ese momento y lo hicimos con mucho gusto, muy contentos. Hoy yo te puedo decir que en el plano personal me siento satisfecho. Creo que estoy haciendo lo que me gusta hacer, lo hago en el lugar donde me gusta estar, y creo que voy teniendo muy claro cuál es el objetivo. Y si tienes claro cuál es el objetivo, pues sabes qué es lo que tienes que hacer para llegar a él, ¿no? Yo estoy contento. Eso, mira, hasta se me enchina la piel. Qué bonito, porque sí, de verdad, Víctor, me da Gracias. gusto porque Víctor pues ha tenido incursiones en otras actividades también. ¿Se puede o no se puede? Se ¿Con puede. piquete o sin piquete? Ok, con piquete. Sí. Víctor estuvo también candidateándose en una ocasión de manera independiente, y platícanos cómo fue ese aprendizaje, porque también es parte de la cultura, ya de tu bagaje cultural ya como persona. Sí, yo de pronto, después de muchos años de haber militado en un partido político, yo decidí renunciar al partido político, pero no solamente al partido, renunciar a los partidos políticos. Decidí no volver a militar en ninguno. Y entonces empecé a construir un proyecto independiente con un grupo de amigos
que creían en mí, que confiaban en mí, y nos registramos. Quiero que sepas que por lo menos pasé a la historia, soy el primer candidato independiente a diputado local por el 2º distrito. Es decir, no ha habido otro candidato, ni creo que lo haya en mucho tiempo, porque la verdad es que no es nada fácil, fue todo un rollo, fue algo muy complicado, pero logramos construir la candidatura, logramos salir a las calles, logramos ir a tocar las puertas, a plantear. Hasta mover algunas conciencias. Mover algunas conciencias y además aprender. Porque yo siempre he dicho que si algo que tú haces no te enseña, no sirve. O sea, no hay nada que tenga alguna utilidad si no conlleva un aprendizaje. Y a mí la verdad que esa etapa de la que tú mencionas, de esta candidatura, una etapa muy bonita porque a mí me enseñó mucho. No se logró el propósito, no se logró desde luego, las circunstancias políticas son otras, los tiempos son otros, había todo un complejo ahí bastante enredoso que no se dio. Y sin embargo, se mueve. Es decir, no pasó lo que yo quería que pasara, pero vino a pasar otra cosa, que fue algo así como casi de como en el billar, ¿no? De ¿cómo le dicen? Carambola. No se dio una cosa, pero se vino a dar otra, ¿no? Y se dio esto de la cultura, que además es algo que también vengo haciendo de toda mi vida. Yo formo parte de un grupo de teatro de la Casa de la Cultura Carlos Pellicer Cámara desde 1990, con el maestro Igor Seba Conde, y traemos un camino y una trayectoria ya bastante amplia, recorrida en ese sentido, y además tenemos un grupo independiente, el Grupo Tiliches, organización teatral, con el que también traemos ya un camino recorrido, y acabo yo de aventarme el tiro como en un monólogo teatral, Patán, la historia de un perro cuya vida es sueño, muy bonita, hermosa la obra, que igual pues, desgraciadamente por la pandemia la tuvimos que suspender. Está basada en La vida es sueño, el poema, el famoso poema La vida es sueño. Es un perro ya maduro, o sea, más o menos viejón, un perro viejón, que de pronto se revela ante la sociedad, ante los humanos, porque siente él que hay mucho maltrato hacia los animales, y decide entonces armar una revolución canina, pero nadie le hace caso, nadie lo sigue. Me acordé del candidato independiente. Nadie le hace caso, por eso me encantó el personaje. Y entonces termina, después de mucho transitar, termina regresando nuevamente al punto de donde partió, y empieza a darse cuenta de que no era posible cambiar todo el mundo, pero sí podía concentrarse en cambiar él mismo, ¿no? Y entonces, pues es una obra con mucho mensaje. Qué bonita estás. Muy bonita. De hecho, estoy ahora tratando de conseguir, me concedan nuevamente cuando menos un año más los derechos de autor para poderlo retomar, y cuando menos en un año más poderlo presentar, porque yo creo que no la logramos agotar lo suficiente. Pero ya hay un camino en el ámbito de la cultura, tanto en la parte institucional como en la parte independiente, y hay un camino en la parte política que yo creo que a esta edad de mi vida pues como que empiezan a bifurcarse, a relacionarse, y por eso decía yo hace rato que estoy como en el último tramo,
no sé, el último tramo puede ser de 20, 30 años, no estoy diciendo que sea ya ahora, ¿no? Pero sí es el último tramo, ya es un tramo de experiencia. Ya hay una experiencia, ya hay como una solidez en las cosas que uno hace, de tal manera que ya la vida uno lo ve con más tranquilidad, ¿no? En paz, ¿no? Está uno más tranquilo, más en paz, más relax. Yo así lo veo. Te agradezco mucho que nos compartas todo esto, Víctor, porque todo lo que hemos venido escuchando desde que empezamos la plática se resume en tu obra de Patán. Patán. O sea, es una muestra muy bonita de cómo la vida, por ahí he leído, nosotros a veces queremos agarrar otros caminos y a veces hasta nos obsesionamos y perdemos el equilibrio interior, como dices tú, que está dentro de nosotros, que queremos cambiar el mundo por fuera, pero en realidad empieza en nosotros. Sí. Y resulta que el camino te vuelve a poner en el lugar donde empezaste, que era el que te movía, con el que te sentías feliz. Sí, ahorita de pronto organizamos una obra de teatro aquí en el lobby y estoy entre el público y yo veo la respuesta del público de los 30, 40 que vienen al Centro Cultural, que es el tamaño que tenemos para recibir, y yo estoy feliz, me siento contento, me siento satisfecho, pleno, pues digo, estamos haciendo lo que nos toca hacer. Eso. No podemos hacer más, esto es lo que nos toca. Vamos a hacer la parte que nos toca y la vamos a hacerla con responsabilidad, ¿no? Si cada quien asume su tarea, no, hombre, olvídate, ya hubiésemos transformado el mundo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo creo que es cuestión de que cada quien haga lo propio. Y la cultura es un excelente medio para transformar. A través de la cultura, a través de las artes, realmente es posible transformar la sociedad, transformar nuestro entorno, ¿no? Tú lo viviste, ¿no? Porque nos decías que cuando sacaste del Centro Cultural varias actividades a la calle, hablando en el sentido de manera externa, fuera del recinto como tal, a las escuelas, viste una respuesta, viste algo que vibraba ahí. Claro. Yo creo que uno de los grandes errores del sistema, por ejemplo, ha sido irle quitando al sector educativo la importancia que el fomento a la cultura y las artes tiene. El proyecto inicial de Vasconcelos, que fue el que inició el proyecto educativo en México, el proyecto inicial era eso, la educación a través del arte y la cultura. Y se le fue quitando. ¿Por qué? Porque los mecanismos de mercado obligan ahora a formar estudiantes para el mercado laboral, ¿no? Para que trabajen en la fábrica, para que estén en la industria. El petróleo. Y sin embargo, si tú de pronto le pones a un grupo de estudiantes de secundaria una exposición de pintura, los chicos quedan maravillados y hacen el recorrido y te escuchan y admiran la obra, y eso es algo que hicimos el trienio pasado en un programa que se llamaba Arte en tu Escuela, y con excelentes resultados. Los chicos terminaban pidiéndole a los artistas el autógrafo y tomarse la foto, y era una cosa muy, muy bonita. Al final del evento se rifaba una obra entre todos los alumnos, y el muchachito que se ganaba o la muchachita que se ganaba la obra salía pero casi emocionado a su casa. Como si llevara una de Dalí o de alguno de... Es correcto. Y de pronto si aquí en el lobby del Centro Cultural, después al final de una obra de teatro hay una ovación, la gente se pone de pie, Se siente padre. le aplaude al artista y además te dicen: maestro, gracias por lo que están haciendo, no lo dejen de hacer. Y entonces tú dices, bueno, pues estamos haciendo lo correcto. Y digo estamos porque no es un asunto de Víctor Agüero, esto es un asunto de un proyecto, de un equipo, y es un asunto del interés que tenga
el ciudadano, o en este caso la ciudadana presidenta municipal. Si ella tiene interés, desde luego que las cosas van a caminar como están caminando, ¿no? Si no hay interés por parte de la primera autoridad, pues por mucho que uno quisiera hacer, o sea, es difícil hacer, ¿no? Sí, en ese Entonces, a mí me consta las veces que hemos tenido que tocar infinidad de tiempo puertas y no se abren. Y lo lograste, porque yo recuerdo mucho la anécdota de cuando trajiste al músico que es cardenense, que creo que estudiaron juntos. ¿Cómo no? Tú y él, creo Roberto. que comentaron en la historia, en la anécdota. Lo trajeron desde Chicago, Nueva York, San Francisco, no sé de dónde. Sí. Y se armó aquí una, ¿cómo le llaman? ¿Jerenga? ¿Cómo? Una jaranga. Exactamente, padrísima. Ese último año antes de la pandemia, en enero del 2019. Sí, yo creo que fue uno de los últimos eventos que tuvimos, y fue una cosa muy coincidente porque Roberto es un amigo de secundaria, se fue desde muy joven se fue a picar piedra, sí, a hacer su trayectoria, y pues bueno, de pronto me habla y me dice, oye Víctor, voy a Cárdenas, voy con un grupo de amigos, vamos en plan de paseo, pero queremos presentarnos. Y una vez armamos aquí la fiesta, ¿no? Estuvo muy padre, sí, estuvo muy padre, muy bonita, la gente lo recibió muy bien. Y como esa infinidad de grupos de teatro, de música, de danza, creo que escritores de Panamá, Puerto Rico, cuando las quimeras. Las quimeras, ahora vamos a tener nuevamente, una exposición de pendones. Igual más o menos el mismo sistema que las quimeras. Un escritor le da su obra a un artista plástico y pinta un pendón, enorme, de 1.20 por 2 y cacho, ¿no? Algo así. Y vamos a cundir el Centro Cultural de Pendones, son cerca de 50 pendones que vamos a exponer, y vamos a tener la visita de por lo menos unos 40 artistas, entre escritores y artistas plásticos. Entonces, la idea es hacer cosas diferentes para tener resultados distintos. Si hacemos siempre lo mismo, pues no tenemos resultados diferentes, ¿no? Entonces vamos a hacer cosas diferentes. Más en esta competencia con la era digital, en donde la gente está expuesta a contenido demasiado rápido y demasiado olvidable, o sea, ya pasó, ya lo vi, a lo que sigue, ¿no? Entonces, sí, es un reto. Y es un reto enorme, y uno tiene que aprender como promotor cultural a no pelearse con las redes, sino a aprovechar las redes, a sacarle el provecho también a las redes, ¿no? Es algo que uno tiene que ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Me gusta, la verdad, obviamente todas las personas tienen sus ciclos, sus metas, y no dudo que en el momento que ya no sigas aquí, o si sigas, sin duda alguna quedará aquí para la historia tu labor. Y recuerdo mucho también la anécdota del día que se le hizo el post al maestro José Valeriano Maldonado, de quien lleva nombre este centro cultural, un artista plástico que dejó huella en Tabasco, que se hizo tabasqueño, y que pues trajeron sus cenizas. Eso estuvo padrísimo también, fue algo que yo creo que este recinto siempre va a albergar en sus paredes, esos sentimientos. Sí, fue un momento muy emotivo. Yo te quiero decir que la familia de Valeriano, su esposa, sus hijas, son prácticamente amigos, amigas del Centro Cultural, y no en sentido solamente político, sino realmente son amigas de las secretarias, de los intendentes, es gente que se ha compenetrado mucho, porque Valeriano toda su vida hizo que sus hijas la acompañaran en toda su actividad. Entonces ellas crecieron pues en este medio, en este ambiente, y bueno, esa vez de las cenizas era algo que había que hacerlo forzosamente, más que como un evento político, como un evento íntimo de despedida con el amigo, con el maestro, con una gente que dejó un legado
que no creo que haya alguien que vaya a ocupar esos zapatos, ¿no? No calza, ahora sí que calzó grande el maestro Valeriano. No, el maestro sigue aquí, Sí. sigue entre nosotros, esa lucecita sigue aquí dándole vida a todo esto. Y de verdad que, Víctor, te agradezco mucho que compartas esto. Me gustaría, no sé si se pueda, que si en este momento tienes la posibilidad de darnos algunas claves que a ti te han funcionado de vida para precisamente desarrollarte y ser tu mejor versión a través de este camino de la cultura de vida y la cultura de las artes. Unas claves. Algunas claves que te han funcionado, que tú creas que puedan ser. Puedo hacerte un decálogo de lo que no hay que hacer. No, mira, yo algunas creencias que yo tengo y que creo que a mí me han servido, me han sido de utilidad. San Francisco de Asís decía, deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. Y cuando yo lo leí, eso lo leí cuando tenía yo 17 y 18 años, me dejó así como, me dejó impactado y empecé a tratar de entender qué significaba y no es otra cosa más que tener una vida simple. Y cuando dice uno tener una vida simple, no significa sin gracia, ¿no? El arte puede ser simple y bello a la vez, puede ser fantástico. Y entonces yo creo que cuando yo dejé de apresurarme en la vida por alcanzar metas, empecé a lograr objetivos. Dejaste de verlo como una carrera, una competencia desgastante. Y empieza uno no a pensar en la meta, sino a disfrutar el viaje. Eso. A disfrutar el viaje. Y entonces yo le digo a mi hijo, pues al final mi hijo con el que tengo cierta injerencia, mis alumnos de la universidad, yo les digo, no se pierdan en el estrés de la calificación del 10 y de ser el primero. Y no, hombre, disfruten el viaje. Si sacan 10, qué bueno, pero el 10 no habla realmente de la calidad. Ni del futuro. Ni del futuro. Conocemos, tú lo sabes, infinidad de gentes que fueron de 10 y que desgraciadamente viven en el fracaso. Y para mí el éxito no es tener tener mucho dinero, no, el éxito es hacer lo que te gusta hacer y ser feliz haciéndolo. Y entonces yo creo que ahí estriba, si tengo que compartirte alguna clave, para mí sería esa, o sea, vivir la vida tal y cual, como viene. Pero apasionada. Sí, apasionada, planeando también. Hay que planear, hay que fijar objetivos, hay que trazar metas, pero sin que sea forzoso. El punto de cierre, no sabemos a dónde terminamos. No sabemos a dónde vamos a terminar o qué vamos a estar haciendo. Yo espero que sigamos tomándonos un té. O café también. O café también, ¿no? Sí, cómo no. Nada más que sea de mañana. Bueno. Pues te agradezco muchísimo, Víctor. Te agradecemos una taza de té contigo, que hayas compartido estos minutos, estos momentos, extractos de ti. Tú eres más de lo que ahorita platicamos realmente. Muchas gracias. Sí, el que lo conoce lo sabe, el que puede venir aquí al Centro Cultural y convivir con él a través de un evento, laborando con él, o de alguna manera, padres de familia que han estado por aquí, pues saben esa intensidad que tienes tú para este rubro. Te agradecemos y si quieres compartir con nosotros alguna frase que a ti te genere o de algún poema, lo que gustes, para dejarnos y darle pues este cierre bonito, vibrante a esta primera etapa de esta tercera temporada de Una Taza de Té contigo, Víctor. Ser en la vida Romero,
Romero siempre que pasa, siempre por caminos nuevos. Ser en la vida Romero. Ser en la vida Romero. Qué bonito. Qué León padre. Felipe. León Felipe. Está padrísimo. Gracias Gracias por a ti. compartirnos ese tesoro. Y también nosotros quisiéramos compartirte un tesoro. El que yo te quiero compartir era que sacaras una etiquetita aquí, pero pues oye, una cuestión de utilería ya no la traje. Pero te comparto que no será la primera vez, tendremos la oportunidad de volver a charlar, estoy segura. ¿Cómo no? Y pues te comparto esto de esta filosofía también de una taza de té contigo, que es hagamos el viaje juntos para encontrar el amor, llevarlo, edificarlo, construirlo solo en una taza de té. Simbólicamente, ¿no? Pero en lo que uno tenga. Y yo creo que tú lo has hecho muy bien. Tú has hecho ese viaje, sigues viajando y eso te lo agradecemos enormemente. Por eso les agradecemos a ustedes haber estado con nosotros y escuchado al maestro Víctor Agüero, a quien apreciamos mucho de verdad, no tan solo por las entrevistas, sino porque realmente en su plática siempre encontramos sabiduría. Y creo que la búsqueda de la sabiduría, el encuentro con la sabiduría es algo de los placeres divinos que tenemos que aprovechar los seres humanos para crecer siempre y aprender. Muchas gracias. Bienvenidos al Centro Cultural, aquí les esperamos. Redes sociales, las del Centro Cultural. El Centro Cultural, así, Centro Cultural José Valeriano Maldonado y Arellano, ahí nos encuentran y ahí encuentran todas las actividades que tenemos programadas, las que hemos hecho y las que tenemos programadas por hacer. Cordialmente invitados todos. Excelente, pues muchísimas gracias y seamos Romero, me encantó. Hasta me imaginé el caminito de Romero. Nos vemos en una próxima.